Trump apareció en la pantalla a los 4 segundos exactos, humilado, no como hombre, sino como eco. Su nombre rebotando entre cifras rojas, gráficos nerviosos y titulares que nadie quiso firmar. No hubo introducción, no hubo aviso. El golpe fue directo al cerebro, humilado porque mientras el ruido mediático miraba a otra parte, el tablero real se estaba partiendo en dos. La UE movió primero, bajó el tope del precio del petróleo ruso de 60 a 45 dólares por barril, una cifra que suena técnica pero corta como navaja. En ese instante, Moscú perdió más de 18,000 millones de dólares anuales en ingresos energéticos, según cálculos cruzados de flujos marítimos y descuentos forzados. Y aquí empieza la distorsión. No fue un gesto moral, fue una trampa matemática. Al reducir el tope, Bruselas obligó a las aseguradoras europeas que controlan más del 90% del seguro marítimo mundial a cerrar la llave. Resultado inmediato: fletes más caros, rutas más largas y un barril ruso viajando hasta Asia con un descuento promedio del 28%. El relato oficial hablaba de sanciones responsables, pero el subtexto era otro: asfixia gradual. En los mercados de futuros, el Brent reaccionó con un pico de volatilidad del 6% en 72 horas, mientras el rublo se deslizaba un 9% frente al dólar en una semana. Jubilado no es una emoción, es un estado sistémico. En paralelo, la UE anunció un nuevo paquete: sanciones secundarias a intermediarios, 43 entidades financieras bajo lupa, 120 barcos de la llamada flota en la sombra rastreados por ICE y satélite. La narrativa decía defensa del orden internacional. La realidad, presión quirúrgica. Y mientras tanto, el eco de Trump, no el hombre, el símbolo servía para distraer. Declaraciones, contradeclaraciones, ruido, pero el dato duro seguía ahí. Rusia exportó en 2023 unos 7,4 millones de barriles diarios de crudo y derivados. Cada dólar menos en el precio significa cientos de millones evaporándose al mes. La UE lo sabía. Por eso apretó, por eso bajó el tope, y por eso el choque no fue frontal, fue silencioso, como una grieta que se abre bajo los pies. En México, donde el recuerdo del 94 enseñó que las cifras matan más que los discursos, este tipo de movimientos se sienten familiares. No hay épica, hay contabilidad, y la contabilidad no perdona. La respuesta desde Moscú fue teatral, casi predecible. Amenazas de recortes, anuncios de alianzas, promesas de resiliencia, pero los números no aplauden. En el primer trimestre, tras el ajuste del tope, los ingresos fiscales energéticos rusos cayeron cerca del 17% interanual. El Ministerio de Finanzas habló de ajustes temporales, mientras el Fondo Nacional de Riqueza se usaba como colchón, más de 40,000 millones de dólares retirados en 12 meses. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. La UE, que durante años compró gas ruso barato, ahora paga más caro su propia transición. Inflación energética del 8% acumulada en 2 inviernos, subsidios por más de 600,000 millones de euros para hogares y empresas, victoria, derrota, ninguna de las dos. Es un desgaste calculado. El petróleo no desaparece, se desplaza. China e India absorben, sí, pero exigen descuentos. India pasó de importar casi nada más de unos 6 millones de barriles diarios de crudo ruso, con rebajas que oscilan entre 20 y 30 dólares por barril. El margen se evapora en el camino, y en ese vacío entra la propaganda. Aquí el nombre Trump vuelve como fantasma mediático, titulares diseñados para incendiar emociones mientras los contratos se renegocian en silencio. Jubilado no por un rival, sino por la aritmética. La UE añadió otra capa: límites tecnológicos. Exportaciones restringidas de semiconductores, maquinaria, software industrial. El impacto no se ve en un día, se ve en 3 años. Productividad cayendo, costos subiendo, innovación congelada. Estudios independientes estiman una pérdida potencial del PIB ruso de entre 1
5% y 2% anual acumulado por cuellos de botella tecnológicos. Al mismo tiempo, Europa se reconfigura, más LNG, más Noruega, más África. ¿Más caro? Sí. ¿Más controlable? También. El tablero se fragmenta. No hay buenos ni malos. Hay intereses y el público, saturado de ruido, rara vez mira los balances. En México se diría, el chiste se cuenta solo cuando llega la cuenta. La cuenta llegó. El desenlace no es un final, es una inercia. La UE mantiene el tope bajo, endurece sanciones y apuesta a que el tiempo haga el trabajo sucio. Rusia adapta, esquiva, resiste, pero paga. El mercado global se acostumbra a la fricción. Primas de riesgo más altas, cadenas más largas, precios menos previsibles. En este escenario, Trump sigue apareciendo como palabra clave, como detonador emocional, jubilado en el sentido narrativo, útil para dividir pantallas, no para explicar procesos. Y ahí está la grieta que casi nadie quiere ver. Mientras se discute la superficie, la infraestructura del poder cambia. El dólar sigue dominando, pero con más acuerdos bilaterales en monedas locales. El petróleo sigue fluyendo, pero con más intermediarios opacos. La UE presume firmeza. Rusia presume aguante. Ambos esconden costos. Datos de comercio marítimo muestran que el tiempo promedio de entrega del crudo ruso aumentó un 35%, encareciendo seguros y logística. Datos europeos revelan que la factura energética acumulada post-crisis superó el billón de euros. Nadie sale ileso. Esta no es una historia de héroes, es una crónica de desgaste. La propaganda grita, los números susurran. Y los susurros dicen que el verdadero campo de batalla no está en los discursos, sino en los decimales. México, con su memoria de crisis importadas, entiende bien ese lenguaje. Aquí no se trata de creer, se trata de leer, porque cuando el ruido se apaga, lo que queda es la cifra final. Y esa cifra, fría y exacta, es la que decide quién queda de pie cuando el humo se disipa. Trump vuelve a cruzar la escena como una interferencia, jubilado otra vez, no por un adversario visible, sino por una arquitectura que ya no le pertenece. El mundo que gritaba soberanía ahora se mueve por ductos invisibles, sanciones cruzadas, topes flexibles, excepciones temporales que nadie lee. La UE afina el cerco con un detalle que casi no salió en titulares: el ajuste dinámico del tope según costos de producción estimados. Traducido, si producir en Rusia cuesta entre 35 y 40 dólares por barril en campos maduros, fijar el tope en 45 deja margen mínimo y cero espacio para inversión. Resultado, declive natural acelerado del 3% anual en producción, algo que los geólogos ya anticipaban. En paralelo, bancos asiáticos endurecen condiciones, no por ideología, por riesgo. Las primas de financiamiento suben 200 puntos básicos para cargamentos rusos. Cada punto es una gota menos. Mientras tanto, Europa vende el relato de estabilidad. Reservas de gas al 90%, contratos a largo plazo, transición verde. Pero la letra chica muestra otra cosa: costos industriales más altos, deslocalización silenciosa, acero y químicos mudándose. El choque no es épico, es administrativo. Jubilado es quedar atrapado en formularios, en seguros cancelados, en puertos que no pueden recibir. El ruido mediático invoca nombres, banderas, promesas. Los flujos siguen otro idioma. La grieta se ensancha cuando el tiempo entra en juego. Sanciones no son balas, son óxido. Corroen despacio. Datos de comercio tecnológico indican una caída del 45% en importaciones de equipos de perforación avanzada hacia Rusia en 2 años. Sin piezas, sin mantenimiento, los pozos envejecen mal. A la vez, la flota en la sombra crece, sí, pero con barcos más viejos. Edad promedio 20 años, riesgo mayor, seguros más caros. Cada incidente eleva la prima global, el sistema paga. La UE lo sabe y aún así continúa. Porque el objetivo no es colapsar, es cansar.
Trump aparece de nuevo como símbolo del pasado ruidoso, jubilado por un presente que ya no necesita discursos largos. En México dirían que el negocio se cayó solo. La inflación global se estabiliza pero a un nivel más alto. Los consumidores pagan, las empresas ajustan, los estados subsidian. Nadie gana, pero algunos pierden menos. En este paisaje, la verdad se fragmenta. Cada bloque publica sus cifras, cada medio su versión. Lo común es el desgaste.